Bueno, muy entusiasmados por escuchar un poco más de estos expertos en el área de biología. Así que, doctora Santangelo, cuando quiera. Después de última volvemos de nuevo para ver todos los participantes. Les recuerdo que sigan entrando al link de Minty y nos pongan de dónde nos están mirando. Bueno, buen día acá o buenas tardes a los que están en Argentina. Bienvenidos a esta serie de webinar. Como les contó Elisa, yo les voy a estar contando sobre el reloj circadiano de las plantas y un poquito de mi historia de cómo llegué acá y mi carrera científica. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, yo soy originaria de Buenos Aires. Viví toda mi vida ahí, en algún otro lugar, pero la mayoría de mi vida en Capital Federal. Soy licenciada en Ciencias Biológicas de la UBA. Hice mi tesina en el laboratorio de Alberto Comlit, donde estudiábamos la regulación posttranscripcional, un proceso que se llama splicing alternativo, y cómo ese proceso estaba regulado por la luz UV en células humanas. Cuando terminé la carrera, con mi marido decidimos hacer un break y irnos de viaje, y descubrimos que Nueva Zelanda tenía una Working Holiday Visa, así que nos vinimos para acá, que todavía en el 2009 eso fue, era más fácil conseguir la visa, y nos vinimos para acá. Hicimos lo que uno hace cuando hace Working Holiday Visa, que es trabajar con el kiwi fruit. Vivimos principalmente en la isla norte de Nueva Zelanda, y después nos fuimos a recorrer un poco el mundo, India, China y un poco Europa. Ese break que me tomé entre la licenciatura, que la terminé en el 2008, y el viaje, era para saber si realmente quería continuar haciendo un doctorado y seguir esta carrera académica de biología, y resultó que extrañaba la ciencia, así que nos volvimos a Buenos Aires y comencé en el 2011 un doctorado en Ciencias Biológicas en la UBA, en el Instituto Leloir, bajo la dirección de Marcelo Janowski, y volví a estudiar esta regulación posttranscripcional que se llama splicing alternativo, pero esta vez estudiando cómo este splicing alternativo controlaba esto, que son los ritmos circadianos, que es lo que les voy a contar hoy, en plantas. Mientras esperaba que mi marido terminaba su doctorado, porque también es biólogo, hice un pequeño postdoc de un año en el laboratorio, en el 2016 y 2017, para terminar de analizar unos datos, y en ese momento comencé el envío de todos los mails, de lo que uno tiene que hacer cuando quiere hacer un postdoc afuera. Mandé muchos mails a Nueva Zelanda, porque después de haber venido acá en la Working Holiday Visa, descubrimos que realmente este país era para nosotros. Eso les puedo contar con más en detalle a alguien que quiera saber bien cómo hice para conseguir trabajo acá. Y les dejo el suspenso, como sigue por ahí, que además de ser bióloga, bueno, soy mamá de dos pequeños bellos que están acá, que se llaman Newen y Mailen. Soy profesora de yoga y amante del acroyoga y de la playa, que me viene muy bien viviendo acá en Nueva Zelanda. Este fondo que tengo es acá donde vivo, que es Dunedin, es el sur, bastante al sur de la isla Sur, y estas fotos son tomadas por mí, que todo queda entre 5 y 15 minutos del centro, y es una de las cosas que más me gusta de vivir en Nueva Zelanda. Entonces le contaba que mi camino, después de hacer el pequeño postdoc en mi laboratorio donde hice mi doctorado, conseguí una posición acá en la Universidad de Otago, en Dunedin. Comencé como Assistant Research Fellow y después fui cambiando de posiciones, que acá les muestro postdoc, y ahora soy actualmente Research Fellow, soy investigadora en la universidad y estudio los ritmos circadianos,
pero ahora, en vez de trabajar en la planta que trabajaba durante mi doctorado, que se llama Arabidopsis, es una planta modelo, me he cambiado hacia las legumbres. Y eso es lo que les voy a contar hoy al respecto de mi trabajo. Esta planta que está acá es la planta que yo estudio, es una planta modelo de las legumbres, y estudio cómo el reloj es regulado en estas plantas. Tuve la suerte de sacar una grant a la mitad del 2018, y estudio, esta imagen que les muestro acá, es todas las palabras que estaban en la grant, así que como verán es natural, circadian, local, y ahora les voy a contar un poquito sobre ese proyecto. Y trabajo en el departamento de bioquímica, más allá de que no hago nada de bioquímica, pero ahí estamos. Bueno, son los ritmos circadianos. Bueno, como todos ustedes saben, la Tierra rota sobre su propio eje cada 24 horas, y de esa manera la superficie de la Tierra está alternativamente mirando hacia o en contra del Sol. Y de esa manera tenemos el día y la noche. La palabra circadiano viene de la palabra en latín de circa, que es aproximadamente, y die, que es día. Entonces, un ritmo circadiano es un ritmo que ocurre aproximadamente en un día, en 24 horas en la Tierra. La primera vez que se describió a un ritmo circadiano fue en el 1729 por un astrónomo que se llama de Mairian, y lo que él vio, que seguramente muchos de ustedes lo deben haber visto, es que las plantas cambian la posición de sus hojas durante un día. Durante la mañana, la planta abre sus hojas, de esa manera para captar todo el sol, y durante la noche las cierra. Y esto es lo que están viendo en esta imagen. Ahora, por alguna razón, quiso meter a las plantas en un armario, y cuando los metió dentro de un armario y las observó que las plantas se comportaban de la misma manera que si estuvieran en la ventana mirando a la luz y la oscuridad. Abrían sus hojas durante el día, las cerraban durante la noche, más allá de que adentro del armario siempre era de noche. Entonces, ¿qué características que describen a un ritmo circadiano? Son que es entrenable, que es capaz de sincronizar por señales del ambiente como luz-oscuridad y seguir un ritmo de 24 horas. Esa planta estaba al lado de la ventana, se entrenaba con los patrones de luz-oscuridad de esa ventana y seguía un ritmo asociado a ese patrón que le llegaba de la luz-oscuridad por la ventana. Ahora, la característica más importante de un ritmo circadiano es que es autosuficiente. Es decir, una vez que se ha entrenado y ve la luz-oscuridad, cuando lo meto adentro de un armario, es capaz de mantener ese ritmo, más allá de que ya no tiene la luz-oscuridad que le venía de la ventana. Cuando nosotros ponemos a un organismo en condiciones de luz continua o oscuridad continua, lo llamamos condiciones de libre curso. Y si sigue haciendo este ritmo, es porque ese ritmo está controlado por los ritmos circadianos, por un ritmo interno y no por la luz-oscuridad externa. Y la última característica importante del reloj es que es capaz de mantener este ritmo en distintas temperaturas fisiológicas. A este concepto se lo llama compensación térmica. Entonces, más allá de las fluctuaciones de temperatura que ocurren en un día, el ritmo se mantiene en 24 horas en estas distintas temperaturas. Esas tres características son muy importantes para que un ritmo se mantenga en estas 24 horas todos los días. ¿Cómo se controlan estos ritmos circadianos? Les contaba que tenías la ventana, la luz y la oscuridad, también la temperatura, pero hoy me voy a enfocar principalmente en la luz-oscuridad. A eso lo llamamos vías de entrada. Y esas vías de entrada son leídas por un oscilador central, el reloj central, que después le pasa esa información de la ventana
a los ritmos circadianos. Ahora, ¿quiénes son estos ritmos circadianos? Acá les estoy mostrando los ritmos circadianos particularmente de las legumbres, pero esto también ocurre en todos los organismos, incluyendo nosotros, y controla distintos procesos referidos a cada organismo. Y en la planta, una vez que ingresa las señales de luz-oscuridad al reloj, este reloj central controla todos estos procesos, estos ritmos circadianos, que pueden ser procesos moleculares, procesos fisiológicos. Por ejemplo, en legumbres, controla el momento en que ocurre la fijación de nitrógeno. Controla el movimiento de las hojas, como les contaba para la planta que estaba en el armario, controla el crecimiento de las plantas. Interesantemente, controla la producción y el uso del almidón, y esto es algo muy interesante para entender cómo es tan importante que el reloj esté leyendo la información del ambiente y transmitiéndoselo a la planta, porque la planta durante el día hace fotosíntesis, pero durante la noche utiliza el almidón para poder vivir. Y el almidón no se puede acabar antes de que termine la noche. Entonces el reloj central tiene la información de cuánto dura la noche, porque por ejemplo un día de verano tenemos 16 horas de luz y 8 de oscuridad. El reloj le da la información de que en este momento hay 8 horas de oscuridad y el uso del almidón va siendo en un constante uso, de forma de que del total a que se usa todo, pasan 8 horas. Y entonces de esa manera el almidón no se acaba antes de que empiece el siguiente día y pueda comenzar su fotosíntesis. Ahora, ¿qué son las legumbres? Varios de ustedes deben saber, pero las legumbres que están más asociadas con el organismo que yo estudio son la lenteja, el garbanzo y las arvejas. Las características de las legumbres es que las semillas crecen adentro de una vaina y lo que consumimos nosotros es la semilla. Bueno, ahora a la parte de cómo es que yo estudio el reloj, cómo son maneras de estudiar el reloj. A ver, esperen un segundito que hago el mute. Eli, ¿podrías apagar el micrófono de todos? Entonces, les decía, ¿cómo estudio el reloj? Una forma fácil de hacer esto es estudiando el movimiento de hojas. Les contaba que de Myron había visto el movimiento de las hojas, que se mantenían cuando estaban en el armario. Entonces, lo que uno puede hacer es crecer plantas en pequeños vasitos y sacarles fotos y ver este movimiento. Como les contaba al principio, las características del reloj es que son entrenables y después que son autosustentables. Entonces yo necesito entrenar a la planta primero, le tengo que dar luz-oscuridad, y después de, en este caso, 5 días, la pongo en condiciones de libre curso, que la condición de libre curso es, en el caso de Myron, era oscuridad continua. En este caso yo lo hago en luz continua, porque las plantas no son muy felices muchos días en la oscuridad. Lo que uno obtiene son este tipo de videos. Entonces, la planta fue entrenada, como pueden ver ahora todo el tiempo hay luz, y las plantas abren y cierran las hojas con cierta periodicidad. Pero si observan al comienzo del video, las plantas están abriendo y cerrando, las dos, la de la derecha y la de la izquierda, están abriendo y cerrando las hojas de la misma manera, pero a medida que va pasando el tiempo, pueden ver que el movimiento de la apertura y el cierre de las hojas no está ocurriendo al mismo tiempo. De esta manera yo estoy mirando el reloj interno, las entrené con luz-oscuridad, después las dejé en luz continua y puedo ver su ritmo endógeno, que no es necesariamente el ritmo de 24 horas. ¿Cómo puedo cuantificar estos movimientos? Lo que hacemos es graficar la posición relativa de la hoja en el tiempo. Entonces lo que ven acá, ¿ustedes ven mi mouse o no ven nada?
Sí, vemos tu mouse. Sí, perfecto. Entonces, cuando la planta abre las hojas, cierra las hojas, cierra las hojas, da la ritmicidad que es dentro de 24 horas. Sole, Ahora, te quedan 5 minutos. ¿ok? Entonces, de esta manera, pueden ver que estas dos plantas no están yendo de la misma manera porque la planta de la derecha está tardando mucho más tiempo. Me estás matando un poquito. Voy a adelantar un par de cositas. Entonces, lo que yo hago es medir poblaciones que están distribuidas en distintas zonas en este caso de Europa y África. Mido este movimiento de hojas para cada una de ellas y desde estos gráficos de oscilaciones saco las características del reloj, que son periodo, fase y amplitud. El periodo es la distancia entre pico y pico, que bajo la luz-oscuridad de la Tierra son 24 horas. Tengo una distribución de periodo interno de cada planta y cuántas plantas tienen este periodo. Como pueden ver, el periodo interno de la mayoría de estas plantas es 26, no 24 cuando están en libre curso, en luz continua, y hay una distribución de algunas que tienen más corto y otras más largo. Lo importante de esto es que lo que yo quiero descubrir es qué características, qué genes, qué hay distinto en las plantas que me puede explicar por qué el reloj interno no es igual entre las distintas plantas. Cada planta está en un ambiente distinto, en condiciones distintas, y cambios en su DNA hacen que se expresen distintos los genes y de esa manera regulen su reloj interno diferencialmente y sus procesos biológicos estén controlados de una manera particular para cada zona de la distribución geográfica. Y tengo dos maneras de descubrir esto, es comparando el ADN de cada planta contra el periodo, y tratar de descubrir qué genes están distintos entre ellas. En este caso les estoy mostrando una planta que está bien en esta distribución, que es bien larga, que es la que le mostraba que iba lento, y por ejemplo, mirando y haciendo comparaciones globales y después analizando individualmente cada gen, podemos ver que esta, que es la que está en violeta, este gen estaba más bajo. Podría ser un candidato que me puede explicar por qué esa planta particularmente tiene un periodo tan largo. Pero debemos probar para eso que cuando bajo este gen, tengo un periodo largo. Esto se los voy a pasar un poquito más rápido de lo que esperaba, pero una tecnología que usamos mucho y que se conoce ahora mucho en este momento es CRISPR-Cas, donde podemos ingresar esta maquinaria a la planta. Les voy a mostrar cómo particularmente en mi planta se ingresa esta maquinaria. Se las ingresamos en las hojas y después hacemos un proceso de regeneración somática hasta que conseguimos una planta nueva. Y una vez que tenemos esa maquinaria es capaz de bajar el gen que yo necesito que se baje. Puedo después hacer experimentos con esta planta y ver si cuando bajo ese gen obtengo un periodo largo, y por esa razón puedo decir, este gen estaba controlando esta planta, es importante, y puedo aprender cómo puedo utilizar estos cambios en estos genes para adaptar a las plantas a ese particular lugar. Quería cerrar esto con un tema candente, que es cuando hacemos gene editing, es esto con CRISPR-Cas, estamos modificando, bajando un gen, va haciendo que se modifique. Hay mucha cosa en relación a eso, que es un GMO, está genéticamente modificado, es malo, es bueno, y hay mucho, a veces, desconocimiento en relación a cómo se hacía con el traditional breeding, y cómo se obtenía antes características en plantas, y cómo se obtiene ahora mejoramientos en las plantas con estos conocimientos que obtenemos en mi caso del reloj, y cómo podemos mejorar a las plantas conociendo el reloj. Pero bueno, nada, les quería dejar como para que se queden ahí pensando, y si alguien quiere mandarme algo, quiere preguntarme algo,
qué opinamos de los GMO y qué se considera realmente un organismo modificado genéticamente, si es bueno, es malo, y cómo es que podemos seguir modificando y obteniendo lo que necesitamos para comer. Y con eso les dejo el laboratorio donde trabajo, que es Brownfield y McKnight, mis compañeros, mi Twitter, mi mail, y más que encantada de contestar preguntas. Excelente, Sole, muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar con la presentación de la doctora Laura Gumi. Cualquier pregunta que tengan me pueden escribir al chat que dice Redes Científicos Argentinos o Nueva Zelanda, preguntas, y al final del webinar estaremos respondiendo. Gracias. Bueno, buenos días a los de Nueva Zelanda y buenas tardes a los que están en Argentina. Y gracias a la red y a los organizadores por darme la oportunidad de hablar hoy. Y yo hoy les voy a contar un poco sobre la investigación de mi laboratorio y mi trayectoria, lo que me trajo a Nueva Zelanda y, como verán, a muchas otras partes del mundo. Así que empecemos. Yo nací en Buenos Aires y mi familia es de Mar del Plata, pero en realidad viví muy poco tiempo en Argentina. Pero bueno, les quiero mostrar una foto que, aunque viví muy poco tiempo, yo estuve en Mar del Plata y es una ciudad hermosa que me encanta y que me gustaría volver muy pronto cuando mejore la situación de la pandemia acá. ¿Por qué digo que viví muy poco en Argentina? Bueno, porque cuando yo tenía 4 años, mis papás, por motivos de trabajo, se fueron a vivir a Italia, a Roma, y ahí es donde yo crecí y donde acabé la secundaria. Pero algo que igual les quiero mostrar de mi tiempo en Italia es lo siguiente, que yo participé de chiquita en un grupo en un programa de televisión de canto, y hasta hicieron un disco, y lo menciono porque cada vez que voy a una conferencia, por lo visto alguien puso ese vídeo en YouTube, no fui yo, pero las vistas, los views del vídeo suben enormemente, así que bueno, por si acaso me encuentran por ahí, googlean el nombre, sí, la que está en el vídeo soy yo, y yo canté ahí. Bueno, una vez que acabé la secundaria en Roma, yo fui a estudiar la carrera a España, a la Universidad de Salamanca. Yo ahí hice la licenciatura en bioquímica y luego hice la tesina, que llaman ahí, o la maestría en genética molecular. Y les comentaba a las chicas antes que me encantaría mostrarles fotos, pero me di cuenta que todas las fotos que tengo son en papel y que las tienen mis papás en su casa. Y no puse fechas para que no puedan calcular la edad que tengo exactamente, pero bueno, ese es el motivo por el que no puedo mostrarles fotos de esto. Pero yo durante este periodo, al acabar la tesina, a pesar de tener un montón de amigos y colegas en España, me di cuenta que yo quería avanzar mi carrera académica, quería hacer un doctorado, pero no necesariamente en España, y empecé a aplicar a programas de doctorados en el resto de Europa. Y fui aceptada en un programa de doctorado en la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, donde fue un doctorado en neurobiología, donde yo estudié el efecto de diabetes o de altos niveles de glucosa en la regeneración de nervios. Pero bueno, para decir la verdad, el proyecto no era eso, porque normalmente uno empieza el proyecto con un tema y acaba en algo completamente diferente. Así que en realidad el proyecto era intentar averiguar cómo las neuronas morían por apoptosis cuando en condiciones de diabetes. Pero yo les echaba un montón de azúcar a las neuronas y nunca morían, les encantaba. Lo que sí vimos es que había un efecto en otro tipo de célula del sistema nervioso que afectaba al mantenimiento y a la regeneración de nervios. Por ese motivo me interesé más en la cuestión de la regeneración de nervios y hice un postdoc también en Cambridge, en el Brain Repair Center,
donde ahí me focalicé en ese tema, pero como ocurre siempre, empecé estrictamente con regeneración de nervios y empecé a estudiar cada vez más otro tema de biología celular, que es el citoesqueleto en neuronas y los microtúbulos, que son estructuras que mantienen la forma de las neuronas o de las células en general. Y al acabar el postdoc ese, me di cuenta que igual podía encontrar un nicho para mi propia investigación. En aquel momento se estaba estudiando mucho el citoesqueleto en relación al desarrollo del sistema nervioso, pero no en la regeneración. Así que dije, bueno, igual yo acá puedo encontrar mi propio proyecto independiente, nadie lo está haciendo, y puede que sea el inicio de un futuro, del futuro de mi carrera. Entonces, para ello, apliqué a una beca postdoctoral Marie Curie europea y a una beca NWO de los Países Bajos. Y pude ir a un laboratorio en la Universidad de Utrecht, en Holanda. Así que, ya ven, he estado viajando por varios lados. Y ahí en la Universidad de Utrecht, aparte de trabajar con el citoesqueleto y con los microtúbulos, me empecé a interesar mucho más en el transporte intracelular, que también depende de microtúbulos. Y eso es un poco lo que les voy a estar contando hoy también. Y entonces, claro, al acabar ese postdoc yo ya tenía armado mi nicho y empecé a buscar y tenía un montón de ideas de temas que quería seguir investigando y explorando. Así que empecé a buscar oportunidades y hacer networking para conseguir mi propio laboratorio, empezar mi propio laboratorio de investigación. Y una oportunidad muy buena surgió en Nueva Zelanda, en la Universidad de Otago, y en particular en Dunedin, y Sole les mostró antes unas fotos hermosas de Dunedin. Y en 2017 yo llegué acá y empecé a armar mi propio grupo de investigación. Como tengo escrito acá, soy jefa de grupo y senior lecturer, pero también soy academic lead en light microscopy. Significa que yo he logrado organizar un grupo estratégico para promover microscopía confocal en la universidad. Y cuando no estoy en el microscopio, bueno, a mí lo que me encanta en Nueva Zelanda es poder salir de senderismo, y la playa, bueno, en la isla sur hace un poco de frío, pero me encanta poder salir a caminar, y como Sole dijo, lo tenemos acá a pocas horas de distancia, así que eso. Pero bueno, ahora les voy a empezar a hablar un poco del tema de hoy y del trabajo que hago en mi laboratorio. Y para eso voy a empezar dándoles una explicación muy básica de las funciones del sistema nervioso. Bueno, el sistema nervioso es un órgano y su función principal es recibir información sobre el entorno que nos rodea y generar una respuesta a esa información. Así que, por ejemplo, si están nadando y ven un tiburón, ustedes van a intentar nadar súper rápido para escaparse del tiburón. Y el sistema nervioso está organizado en diferentes órganos. El cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Y las neuronas son las células básicas del sistema nervioso y tienen una estructura particular. Por ejemplo, tienen unas dendritas que reciben señales o información de otras neuronas, tienen un soma o cuerpo celular que integra estas señales, y un axón, que es una protuberancia muy larga que conecta unas neuronas con otras. Acá, por ejemplo, tengo una imagen de microscopía confocal, una inmunofluorescencia, donde también pueden ver la estructura de las neuronas. Y ahora, una cosa que realmente creo que es fascinante de las neuronas es que el axón es muy, muy largo. Por ejemplo, en humanos, un axón puede ser hasta 1 metro de largo. En una jirafa se pueden imaginar que 3 metros, y en una ballena azul va a ser 30 metros. Pero
El hecho de que es tan largo también hace que el axón sea muy vulnerable a lesiones. Y ustedes tienen que saber que fascículos de axones es lo que forman la médula espinal. Y si una lesión ocurre en la médula espinal, eso va a dar lugar a parálisis. Y el grado de parálisis va a depender de dónde la lesión ha ocurrido. Y lo que es realmente importante de esto es que desafortunadamente, una vez que parálisis ocurre, es irreversible. Y eso es porque axones adultos no son capaces de regenerar o de volver a crecer una vez que ocurrió una lesión. Y en este momento no tenemos ningún tipo de tratamientos o medicamentos que puedan ayudar a los axones a regenerar. Pero daño en los axones no ocurre solamente en la médula espinal, ocurre también en el cerebro, por ejemplo, después de una lesión traumática, después de un infarto cerebral, en la enfermedad de Alzheimer o en esclerosis múltiple, por nombrar algunas cosas. Así que para aquellas personas que les gusta jugar al fútbol, mi consejo es intenten no darle a la pelota con la cabeza mucho, porque no es bueno, y si los axones se dañan, no podemos hacer mucho al respecto para ayudar a regenerarlos. Así que, entonces, ¿qué es necesario para ayudar a regenerar un axón? O más bien, ¿qué sucede cuando un axón se lesiona? Bueno, adentro de un axón, lo que tenemos son los túbulos, estos microtúbulos que mencioné antes, que son como calles. Y sobre estos túbulos o calles se mueven unas proteínas motoras, que a mí me gusta compararlas como con autitos. Y las proteínas motoras llevan a otras proteínas que son como pasajeros. Y una analogía que suelo usar con estudiantes es esto, o sea, son como calles con autos que mueven a pasajeros. Y eso es lo que ocurre normalmente en todas las neuronas del cuerpo. Pero cuando una lesión ocurre, estas calles o microtúbulos se dañan, y esto también daña o tiene un efecto sobre el tráfico de proteínas. Significa que las proteínas ya no van donde deberían ir. Eso afecta al axón y al final conlleva la degeneración de la neurona. Un poco como si hay un terremoto y las calles y los puentes se destruyen y los autos ya no pueden moverse. Entonces, en mi laboratorio lo que estamos intentando investigar, bueno, lo que investigamos, son los mecanismos básicos que permiten, que regulan el movimiento, el transporte de proteínas adentro del axón. Y lo estamos haciendo porque queremos encontrar dianas terapéuticas o proteínas que podamos manipular para mejorar la regeneración de los axones. Y para ello usamos diferentes tipos de tecnología, usamos microscopía de alta resolución, proteómica, genética, herramientas genéticas como CRISPR-Cas que mencionó Sole antes, y modelos animales. Y lo hacemos para poder encontrar tratamientos para la regeneración de la médula espinal o para el cerebro. Así que cuando hablamos de transporte, ¿a qué nos referimos realmente? Bueno, acá tienen un vídeo de una ciudad, de tráfico en una ciudad. Creo que está un poco lento el internet, así que yo con eso. Y bueno, es muy parecido al tráfico dentro de una ciudad. Y entonces cuando nos referimos al transporte, nos referimos, por ejemplo, al volumen de tráfico, la densidad, la dirección, a la velocidad a la que se mueve el tráfico, la duración, las pausas. Y cómo eso cambia a lo largo del tiempo. Y para ello usamos microscopía, y en particular yo uso un microscopio que se llama Spinning Disk Confocal Microscope, que es un microscopio que permite visualizar células que están vivas.
Por ejemplo, podemos preparar neuronas de una rata, un ratón, y las podemos poner bajo el microscopio y visualizarlas vivas. Lo que tiene este microscopio es que es bastante gentil sobre las neuronas, y entonces podemos incluso visualizarlas durante muchos días, muchas horas, continuamente. ¿Y por qué queremos visualizarlas continuamente? ¿Por qué queremos hacer vídeos? Porque, por ejemplo, miren acá, tenemos unas imágenes fijas con intervalos de 1 minuto. Y esta es una neurona, acá tenemos el soma y acá ven el axón. Y acá ven unas vesículas que están marcadas con proteínas, ¿no? Y entonces de imágenes fijas nosotros podemos, por ejemplo, sacar información acerca de su distribución, su localización, por ejemplo, una está acá, antes estaba acá, y la morfología. Pero no es lo mismo esto que, por ejemplo, hacer un vídeo. Y acá pueden ver este vídeo donde se están moviendo las diferentes vesículas que están marcadas con proteínas. Y la ventaja de poder hacer un vídeo es que podemos extraer parámetros dinámicos, es la dinámica. Y si eso luego lo combinamos con la silenciación de genes o con tratamientos con diferentes drogas, podemos averiguar el mecanismo molecular. Y eso nos va a ayudar a identificar dianas terapéuticas para intentar hacer regenerar los axones mejor. Acá les estoy mostrando otros vídeos de otras vesículas marcadas con diferentes proteínas. Este esquema simplemente muestra la dirección en que está la neurona, el soma está arriba y el axón abajo. Y acá es, bueno, una proteína que está implicada en la enfermedad de Alzheimer. Y acá tienen otras diferentes proteínas que están marcando diferentes vesículas. Y lo que quiero hacerles notar es que esto está ocurriendo, ustedes tienen millones de vesículas y proteínas que se están moviendo en todas las direcciones, en las neuronas, todo el tiempo. Y a mí esto me parece fascinante porque están realmente reguladas al milímetro de que no causan, por ejemplo, traffic jams. Están continuamente moviéndose por el axón y empaquetadas todas juntas, y a pesar de eso siguen fluyendo. Laura, estamos en los últimos 3 minutos. Ok, gracias. Y entonces, bueno, ¿cómo estudiamos nosotros el transporte? ¿Cómo podemos extraer estos parámetros de estos vídeos? Porque en realidad, por ojo, si lo vemos a ojo, es muy difícil, ¿no? Entonces, para eso usamos unas gráficas que se llaman quimografías, que son como representaciones gráficas de cómo una partícula se mueve en tiempo y distancia. Entonces, por ejemplo, en esta quimografía, y para eso usamos unos softwares de análisis de imagen. Acá, por ejemplo, podemos ver, esta representa una partícula que se mueve en una dirección, esta se mueve en otra dirección, y el ángulo con el que se mueve, el ángulo de la línea, nos dice la velocidad a la que se mueve. Por ejemplo, si hay una línea vertical, significa una pausa. Así que nosotros podemos extraer un montón de información usando este tipo de representaciones en gráficas del movimiento. Y entonces eso nos ayudó a poder realmente mapear el transporte en axones enteros. Hasta ese momento todo el mundo estaba mirando a cachitos de neuronas, y nosotros pudimos hacerlo en toda la neurona, en todo el axón, y nos dimos cuenta que las velocidades no eran lo mismo al principio o al final de la neurona, del axón. Y entonces pudimos hacer estos vídeos, mapear el transporte a lo largo de todo el axón y sacar toda la información acerca de su velocidad, las pausas, cuánto se movían en un tiempo determinado y en un punto determinado las proteínas. Y eso nos hizo dar cuenta que hay proteínas que se mueven muy rápido hasta el final del axón, otras que son retenidas en el soma, casi no se mueven, y otras que son distribuidas a lo largo de la longitud del axón.
Y usando nuestros datos y modeling matemático, lo que encontramos es que para que una proteína una vesícula se pueda distribuir a lo largo de distancias, es necesario controlar sus velocidades. Y trabajo posterior que no les voy a mostrar, ahora hemos determinado exactamente qué proteínas son las que determinan la velocidad de las vesículas para que se puedan distribuir. Y ahora cambiando simplemente de tema, yo les hablé de regeneración y simplemente les quiero mostrar un vídeo, y es un vídeo de que, bueno, con este microscopio también podemos lesionar axones y ver cómo regeneran. Entonces, fíjense acá, con un láser lo vamos a lesionar y van a ver cómo el axón retrae y luego vuelve a crecer. Acá se lesionó y eso. Y este vídeo fue hecho durante 12 horas. Así que durante 12 horas se puede lesionar. Y entonces si esto lo combinamos con silenciación de genes, con drogas, podemos realmente averiguar los mecanismos que regulan la regeneración. Y por ejemplo estábamos mirando a un gen en particular y nos dimos cuenta que hay un gen que parece que regula la formación de lo que se llama un cono de crecimiento y la elongación también, que lo ven acá en esta gráfica. Así que queda mucho por hacer. Ahora mismo tenemos las herramientas adecuadas para hacer trabajos realmente exciting y eso. Así que finalmente quisiera agradecer a mi grupo. Algunos ya no están, Elliot y Molly, pero ellas hacen un montón de trabajo súper duro. Y bueno, y tenemos también a mis funding bodies, HRC y Marsden. Y eso es todo, gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Laura. La verdad que 2 presentaciones impecables. Vamos a tomarnos, porque vamos muy bien en tiempo, unos 5 minutos para quien quiera hacer preguntas tanto para la doctora Santangelo o la doctora Gumi. Vamos a tomarnos estos 5 minutos para responder preguntas. Como no somos muchos en la sala, si quieren directamente desbloquear su micrófono y hacer la pregunta, son todos bienvenidos. Buenos días, yo tengo una pregunta para Laura. Sí. Laura, vi que una de las proteínas que ustedes marcan para mirar el transporte de los axones es el neuropeptide Y. Y mi pregunta es, ¿el por qué la selección de este marcador se tiene que ver simplemente con su abundancia o distribución común en o en el sistema nervioso, o si ustedes tienen algún interés particular en relación a la función de esa proteína con lo que es el control del consumo de alimentos, con lo que es la función reproductiva y la función de la hipófisis, sorry. Neuropeptide Y más que nada porque marcas vesículas secretoras, así que tiene un pathway de transporte diferente a el de, por ejemplo, otras proteínas, como pueda ser, por ejemplo, es parecido a BDNF, pero también tienen un pathway diferente de transporte. Y entonces lo usamos más que nada para poder averiguar cuáles son las proteínas motoras que transportan a cada uno. No tenemos un interés específico en PY, pero más que nada usándolo como un reporter para diferentes tipos de proteínas o de vesículas. Y sobre todo lo que hemos visto es que, por ejemplo, que eso no se sabía antes y no lo muestra acá, en estos axones las proteínas, las vesículas secretoras, fusionan en el medio del axón. El consenso es que la mayor parte van al extremo de la neurona, la sinapsis, donde release sus contenidos. Bueno, ahora hemos visto que con los vídeos que realmente hacen exocitosis en el medio del axón y they release sus contenidos ahí. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta?
Bueno, mientras tanto yo le voy a hacer a Sole, a mí sí me quedó, digamos, la parte de GMO, voy a poner una cámara, el hecho de cuándo se puede decir que fue modificado y si tienen como algún como límite ético ante que eso se pueda usar para la industria alimentaria. ¿Cómo sabemos cómo se aseguran que es más el beneficio que el daño? Porque es como lo que vos contabas, beneficia a la industria, de cierta forma, conocer todos sus ritmos circadianos, pero cómo esto sabemos que no tiene un impacto en la salud del ser humano. Bueno, claro, está bueno porque es más que nada conocimiento. La definición de organismo genéticamente modificado está ahora siendo cambiada y hay ciertos países que a gene editing con CRISPR-Cas no lo consideran un GMO. Acá en Nueva Zelanda se considera, pero en Estados Unidos no se considera. Y eso tiene que ver con qué es lo que considerás que está modificado. Cuando surgió todas las transformaciones, lo que se hacía era meter un gen entero adentro por ejemplo, un gen había pasado de un pez en un tomate y había habido un problema con eso, pero hay muchísimos GMOs que se consumen actualmente, y la diferencia es que cuando nosotros metíamos un gen, antes es que metés algo que no pertenecía a la planta y ahora lo tiene la planta. Lo que no tuve tiempo de contarles antes, que era el normal breeding, ¿cómo hacíamos antes para generar nuevos cultivos? Agarrábamos una planta que tiene un tomate, para decir tomate, un tomate súper bello, redondo, rico, y tengo otro tomate que es una variedad distinta, naturalmente hay muchas variedades, pero es un tomate medio feo, no tiene un sabor rico, pero es súper resistente a una peste. Entonces, ¿qué agarrabas? Cruzabas esos dos tomates y, no sé, 12 años después, que es lo que toma cruzar, obtenías un tomate bello que era resistente a esta peste. Eso es lo que se hizo toda la vida y eso es lo que se consume. Y se consumió toda la vida. Y así se genera el mejoramiento de cultivos. Luego descubrieron cuál era el gen que hacía que fuera resistente a esta peste. Entonces agarraron el tomate rico, le tiraron el gen de resistente a peste y ahora tengo tomate rico con resistente a esta peste en muchos menos años. Eso se convirtió en un GMO, tiene su sello. Ahora existe CRISPR-Cas, que lo que uno puede hacer es mutar, cambiar algo, un nucleótido, una A, una C, una G, una T, y modificar completamente la expresión de ese gen, por ejemplo, con un nucleótido, que no es diferenciable de cambios naturales en cualquier organismo, simplemente por reproducción. Entonces, de esa manera, lo único que cambiaste fue una letra, y no podés diferenciarlo de cualquier otra variedad natural. ¿Es un GMO eso? O sea, modificaste, pero en realidad no podés diferenciarlo de lo que hubiera pasado naturalmente. Entonces, ahí es donde está el momento ahora de que si los genéticamente modificados, donde no cambias nada del genoma excepto una letra, ¿eso es un GMO o no? Antes, cuando cruzabas dos especies de tomate, el tomate lindo y el tomate feo resistente, en realidad estabas mezclando una cantidad de genes que no tenés ni idea. Eran dos organismos completamente distintos y hiciste un nuevo cambalache, y eso se considera natural. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver y aprender qué es lo que realmente estamos consumiendo para poder diferenciar de qué es natural, dónde está la línea y por qué algo es modificado o no es modificado. Porque en el momento que el humano empezó a cruzar, ya no es natural, si lo querés decir de alguna manera. Así que me parece que es muy importante que cuando uno toma una decisión de qué es lo que quiere consumir, que piense muy bien qué es lo que quiere, qué es lo que no le gusta de esto que está consumiendo, qué es lo que está modificado por el humano. Porque en el fondo no hay nada, lo domesticado está modificado por el humano. No, excelente. Sí, la prensa también a veces que hay en torno a todo esto, pero no, fascinante. Tenemos un minuto más si alguien quiere hacer otra pregunta o se la quiere escribir, y bueno, al final de los próximos oradores vamos a tener otro espacio de preguntas. Bueno, gracias por las presentaciones. Solo siguiendo a ese pensamiento y a esa pregunta, creo que es un poco la percepción, ¿no? Y siempre una cosa es lo que se hace en los laboratorios y lo que los científicos entendemos, y otra cosa es lo que la gente percibe. Entonces, me parece que la comunicación es tan importante porque la percepción es lo que importa, ¿no? Sí.
ese era mi pensamiento. Así que bueno, hay que seguir comunicando para... Bueno, gracias. Sí, totalmente, Pablo. Es simplemente, antes de tomar una decisión, aprender sobre, o preguntar, o leer un poquito más que simplemente la comunicación desde un diario, de qué realmente quiere decir cada palabrita. Y ahora, con las PCRs y todo lo que tenemos COVID, está muy en boga todo lo que es científico, así que es un buen momento para que la gente también empiece a leer un poquito más sobre otros temas. Bueno, muchas gracias. Vamos a proceder, pasamos por las plantas, luego por los seres humanos y animales, y ahora nos vamos al mundo marino con la doctora Zárate. Cuando estés lista, Erika. Hola a todos, déjenme compartir mi presentación. ¿Pueden verla bien? Buenas tardes para los que están en Argentina, buenos días para los que estamos en Nueva Zelanda. Bueno, yo les voy a contar un poco mi historia de bióloga hasta hoy, contándoles un poco sobre animales y después un poco de bioquímica, que es lo que terminé haciendo. Nací en San Juan, rodeada de montañas, pero siempre me gustó el mar. Algo me atrajo, siempre tuve esa atracción con el mar y con los animales marinos. Entonces, gracias al apoyo de mis padres, me fui muy lejos, 1750 kilómetros. En colectivo me llevaba 28 horas volver hasta mi casa, para llegar a Puerto Madryn a estudiar la licenciatura de Biología Marina en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Para los que no fueron a Puerto Madryn, es una ciudad divina, y la atracción que tiene para mí son los animales marinos. La verdad es que en cualquier época del año que vayas tenés algún animal que puede entretenerte y podés ir a mirarlos y a disfrutarlos en su ambiente natural, que me parece algo súper interesante y algo que todos deberíamos hacer. Ballenas que se acercan muchísimo a la costa, te hacen un espectáculo, saltan, muestran la cola, eso es durante el invierno. Los pingüinos son muy graciosos, su manera de caminar y de moverse en la tierra. Podés ver lobos marinos, ya sea desde la tierra o buceando o haciendo snorkel. Elefantes marinos también. Delfines y orcas, entre otros. Cuando yo empecé a estudiar biología marina, creía que iba a estudiar alguno de estos grandes animales. Hice algunas pasantías con elefantes marinos, hice otra pasantía con el delfín oscuro. Pensé que iba a estudiar ballenas, pero al final, como las chicas contaron, la vida te va llevando por otros caminos y vas tomando distintas decisiones. Al final mi tesis de licenciatura terminó siendo acerca del ciclo bioquímico de una estrella de mar en particular, se llama Cosmasteria lurida, y lo que estudié fueron los lípidos, los carbohidratos y las proteínas en esta estrella de mar. Cuando terminé la licenciatura pudimos publicar un paper en una revista internacional, Marine Biology. Esto me permitió que mi currículum creciera un poquito y poder aplicar a distintos trabajos y oportunidades afuera. Cuando terminé y cuando estaba terminando la carrera, trabajé varios años en el Ecocentro, en Puerto Madryn, que es un centro de interpretación científica, y fui guía intérprete de niños, de escuelas que venían a visitarnos, de turistas, tratándoles de explicar y contarles un poco los animales que viven en el mar, y para tratar de convencerlos y darles una idea de por qué tenemos que proteger, en este caso el mar, pero el planeta en general, la importancia que tienen todos los animales marinos. Y me encantaba este tipo de trabajo, y acá una parte cholula de mi historia
tuve la oportunidad de hacerle una visita guiada a Serrat, y esto me impulsó a la fama porque salí en la revista Caras, o en La Gente, no me acuerdo en cuál. Pero bueno, estos fueron unos años entre que estaba terminando la licenciatura y mi carrera después. Mudarme de San Juan a Puerto Madryn hizo que yo creciera mucho personalmente. Me cambió mucho mi perspectiva del mundo y de todo, y me preguntaba qué me pasaría si me mudo a otro país que se hable otro idioma. Y como bióloga marina, Australia y Nueva Zelanda siempre fueron como los sueños. Entonces empecé a aplicar a distintos trabajos o oportunidades que veía. Tenía la opción de la Working Holiday, esto era en el 2006, 2007. Estaban empezando las Working Holiday, era fácil de conseguir, pero tuve la suerte de que justo se abrió una posición. Acá está mi viaje de Puerto Madryn a Nueva Zelanda. Se abrió una posición en la Universidad de Auckland, en el Laboratorio de Biología Marina, como técnica de investigadora. Esto fue muy acertado, que yo había hecho mi doctorado con estrellas de mar, que son unos animales que pertenecen a un grupo de animales que se llaman equinodermos. En este laboratorio estaban haciendo estudios sobre los erizos de mar, que son primos muy cercanos, también son equinodermos. Se llaman Ebecainus cloróticos, es el nombre científico. Y acá los kiwis, especialmente los maoris, les llaman quina y se los comen. Como pueden ver en la foto, son animales bastante grandes y se comen eso amarillo que son las gónadas. Son muy especial el sabor, es una delicatessen, y se comen generalmente desde, los sacan del mar y se los comen directamente en el momento, sin cocinarlos crudos. Pero se está haciendo un poco de acuicultura, porque en algún momento si seguimos juntando los que están en el mar, los podemos terminar. Entonces se los está cultivando y estudiando los desarrollos y todos para que los erizos que son cultivados tengan los mismos sabores que los erizos que están en su ambiente natural. Y ahí viene la parte en donde yo entro en este proyecto para estudiar estos erizos de mar en el ambiente natural y los que están siendo alimentados artificialmente para compararlos. Pero en particular, lo que a mí me tocó estudiar son los lípidos. Con la experiencia que yo tenía de haber estudiado lípidos en estrellas de mar, me resultó muy fácil incorporarme a este estudio y analicé los lípidos, distintos lípidos que tienen los erizos, como los fosfolípidos, los colesteroles, los triglicéridos, entre otros, usando un instrumento que se llama iatroscan. Tuve que aprender esta técnica y me resultó muy interesante, me apasionó, y mi contrato era por 20 meses, que se transformaron en 3 años. Al haber aprendido esto y haber ganado esta experiencia haciendo esto, me dio la posibilidad de aplicar a una beca para hacer un doctorado relacionado con estos temas, con los erizos y con los lípidos. Yo todavía mantenía mucho contacto con mi grupo de trabajo en Puerto Madryn, que trabajaban con estrellas de mar, pero ellos también trabajaban con erizos. Entonces, mi sueño, mi idea era armar una colaboración entre la Universidad de Auckland y la Universidad de Puerto Madryn y poder hacer algo juntos. Lo que a mí me interesaba era poder comparar al erizo de Nueva Zelanda, que es totalmente herbívoro, con el erizo de Puerto Madryn, que es carnívoro. Este erizo de Puerto Madryn es muy chiquitito, nosotros no lo comemos porque no hay mucho para comer adentro, es muy chiquitito, y lo interesante es que es carnívoro, come caracolitos, mejillones. Entonces me parecía muy interesante comparar su bioquímica, ver qué compuestos tenían los herbívoros comparados con los carnívoros.
Lamentablemente, Argentina, como todos sabemos, es bastante burocrática. No tuve la oportunidad de sacar las muestras de Argentina y traérmelas a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda me dio todos los permisos para recibirlas, pero Argentina no me las dejó sacar. Entonces tuve que cambiar. Alguna de las chicas dijo que la tesis uno empieza con una idea y después se transforma en otra. Tuve que cambiar mi idea del proyecto y terminó siendo solamente con los erizos de Nueva Zelanda. Traté de buscar unos biomarcadores y estudié los lípidos, los ácidos grasos y los isótopos estables. Esta fue la parte más entretenida de mi doctorado. Tuve que ir a recolectar erizos por la parte norte de la isla norte. Durante varios meses anduve por distintas playas, no buceando porque los erizos están generalmente no a tanta profundidad, entonces solamente con hacer snorkel, se le dice free diving acá, podía juntarlos, y junté muchísimos erizos. Las ideas que tenía eran muchas, quería comparar erizos de distintas localidades, a ver si comían distintas cosas, y eso les daban distintos compuestos y eventualmente sabores diferentes. También distintas estaciones, qué pasaba con los erizos que juntábamos en invierno, los que juntábamos en verano, si variaban, y también junté muchas algas, que es la comida de estos erizos. Entonces estudié en los erizos los lípidos, los ácidos grasos y los isótopos estables. Este es un erizo partido a la mitad, ya les había mostrado las gónadas, que es ese órgano amarillo y es lo que se come. Si me preguntan cómo sabe, la verdad es que me sorprendió el sabor. Yo antes de hacer el doctorado nunca había probado un erizo. Te tienen que gustar los mariscos, porque tiene un sabor muy fuerte, muy particular. Lo que me sorprendió para bien es la textura, es muy cremosa y me gustaron. Es un poco impresionante comerlos porque se comen así, crudos, vivos, digamos, los partís y te los comes en el momento. Alguna gente me dijo que se pueden hacer con huevos revueltos y que quedan muy ricos, la verdad es que no probé esa manera. Pero bueno, este era mi proyecto, los partía y le sacaba las partes, el estómago, las gónadas y los contenidos estomacales. Y también analicé muchas algas que estaban alrededor de los erizos. Y así estudié los lípidos, los ácidos grasos, y encontré que las gónadas tenían más lípidos y ácidos grasos que el resto de los órganos y partes que estudié. Entonces las algas tienen menos que los contenidos estomacales, menos que el estómago y las gónadas. Esto es muy interesante de saber porque las gónadas es lo que nosotros comemos, entonces nosotros estamos comiendo algo que está muy enriquecido en ácidos grasos en particular. Por un tiempo estuvo muy de moda esto del omega 9 y del omega 6, los erizos tienen un montón de esto. Lo interesante es que los animales no generamos estos compuestos, los obtenemos por la alimentación. Los erizos son capaces de obtener cantidades pequeñas de las algas, pero al almacenarlas. Y después de un tiempo tienen muchísimo contenido de esto. Entonces, comer un erizo es bueno para nuestra salud. También hice el análisis de isótopos estables y con este análisis medio que descubrí que prefieren un tipo de alga antes que las otras, y esto ayudó a poder mejorar las dietas artificiales. El problema cuando se hace acuicultura de erizos es que el sabor de los erizos en la acuicultura es bastante fuerte y no tan agradable como el sabor de los erizos en su ambiente natural. Entonces, todavía hay que seguir trabajando en esta técnica de las dietas artificiales que se le dan para que sean más ricos los erizos en acuicultura. Esto terminé la tesis después de mucho sufrimiento y mucho trabajo.
ella fue mi supervisora. Mis papás muy orgullosos vinieron a mi graduación, que acá la graduación es como de Harry Potter, le decía yo, estos trajes. Y durante el doctorado conocí a un brasilero, que es mi esposo actualmente. Pero bueno, para hacer el doctorado aprendí una técnica nueva que se llama la cromatografía de gases, espectrometría de masas, usando este instrumento. Hacer el doctorado me llevó a tener experiencia y hacerme una experta en el uso de este instrumento. Después de muchas horas de trabajar y de procesar estas gónadas, estos erizos y estas algas en el laboratorio, uno puede inyectar estas muestras en este instrumento y generar algo que se llama un cromatograma. Esto es lo que yo hice durante el doctorado y me permitió, cuando terminé el doctorado, conseguir un trabajo como, creo que se dice tecnóloga senior technologist, en el Centro de Espectrometría de Masas de la Universidad de Auckland. Este centro ofrece este tipo de análisis para toda la universidad y para también otras universidades y clientes externos, comerciales también. Particularmente hacemos el análisis de metabolitos con este instrumento y con esta técnica, que son moléculas muy chiquititas como ácidos grasos, aminoácidos o azúcares. Esta técnica yo la usé para estudiar los erizos de mar y las estrellas. También hicimos proyectos con pepinos de mar, con mejillones, con peces, con corales, pero lo que uno va aprendiendo a través de trabajar en esto es que una técnica puede ser aplicada en la biología a cualquier organismo. Entonces, en este trabajo me permitió trabajar con otras cosas que no sean marinas. Se hizo este análisis con plantas, muchas frutas y verduras, cerveza, vino, leche, se puede aplicar a cualquier cosa. Hice análisis en aceites esenciales, miel, hongos, bacterias, aves, estudiamos las plumas de algunos pajaritos, y también humanos, mamíferos como humanos y mucho en ratas. Como les decía, este centro ofrece este servicio para toda la universidad. Trabajaba mucho con la escuela de medicina, que hacían muchos experimentos con ratas y con humanos, analizando distintos tejidos como el cerebro, como contaba Laura, o también analizamos el corazón, el hígado, riñones, pulmones, hasta la piel. Este análisis se puede aplicar a cualquier tipo de tejidos. Lo hace muy interesante al trabajo porque es muy variado. Todos los proyectos en los que he trabajado han sido muy diferentes. Para todos he tenido que aprender un montón porque estaba fuera de lo que es mi background. Y el último proyecto bastante interesante en el que participé es sobre los e-cigarettes, los cigarrillos electrónicos. Así que como ven, la aplicación de esta técnica es bastante variada y muy interesante para mí entender. Estamos en los últimos 3 minutos. Gracias. Como les había contado o mostrado, esta técnica generaba un cromatograma, y analizar esto llevaba muchísimo tiempo. Para mi doctorado manualmente analicé cada pico de esos, los tuve que integrar, y por suerte en este trabajo trabajé en un proyecto, armamos un paquete de R para extraer estos datos y analizar todos a gran escala, analizar muchas muestras al mismo tiempo y generar datos muy rápidamente. Entonces,
siendo bióloga marina, también medio que me convertí en bioinformática. La carrera me fue llevando por lugares raros y ya no solo trabajaba y salía a bucear, sino mucho en la computadora, mucho en el laboratorio. Esto me permitió tener experiencia, soy un miembro del comité de la Sociedad de Metabolomics, Australia y Nueva Zelanda. También soy del comité de Masspectrometría Hub en la Universidad de Auckland. Y durante todos estos años armé mi familia y tenemos un hijito que se llama Oliver, que en este momento tiene 4 años. Así que lo que yo les quería contar era que la carrera tiene muchas posibilidades, tiene muchas salidas, y uno en la vida puede llevarte por distintos caminos y empezar con una cosa y terminar en algo completamente diferente. Me apasiona mucho lo que hago, me gusta, si bien me gusta mucho bucear y estar en el agua, también disfruté muchísimo trabajar en el laboratorio. Pero hice este trabajo por 7 años y ya estaba medio que necesitaba un cambio, así que conseguí un nuevo trabajo y ahora soy asesora de biodiversidad en la Universidad de Auckland. Y la verdad es que mucho no les puedo contar porque hace un mes que estoy trabajando, que estoy en esta posición y no sé muy bien de qué se trata todavía, pero trabajo mucho con GMOs, con los organismos genéticamente modificados que Sol estuvo contando. Así que bueno, si quieren en la próxima charla les voy a contar bien de qué se trata mi nuevo trabajo. Muchas gracias por escucharme y obviamente que estoy abierta a cualquier pregunta o a cualquier duda que tengan. Gracias, Erika. Ahora vamos a seguir con el siguiente speaker y después vamos a hacerle preguntas a los dos cuando terminemos con el doctor Alejandro Weinselbaum del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales del CONICET Mendoza. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Díganme si lo ven. ¿Ahí lo ven? Excelente, ahora sí, continuamos. Bueno, perfecto. Bien, les decía entonces, volviendo a de dónde vengo, me voy a centrar solo en lo académico. Les decía que, igual que Sole, vengo de la Universidad de Buenos Aires. Ahora no puedo pasar las diapositivas, por algún motivo. Ahí está, no, está lenta la... soy biólogo de la Universidad de Buenos Aires. Me licencié en el año 96, a fines del 96. Me doctoré con el mismo tema y ahora les voy a hablar un poquito del tema de la tesis de licenciatura y de doctorado. Hice todo en el mismo laboratorio, casi 8 años, en el campo experimental, ahí de exactas de la UBA, y trabajé en comunicación en abejas. Me parecía un tema muy interesante dentro del área que me gustaba, que era la fisiología en general y en particular la fisiología sensorial y la comunicación. Yo trabajé, todos habrán oído hablar seguramente de la danza de las abejas, ¿sí? En inglés le dicen waggle dance, en castellano, bueno, es la danza de contoneo, y yo no trabajé en ese tema. En realidad trabajé en otro comportamiento que es menos conocido, que es la trofalaxia. Es este que se ve acá, hay 2 abejitas, hay una que abre las mandíbulas y empieza a regurgitar el néctar que acaba de recolectar en alguna fuente de alimento. Típicamente, en forma natural, la fuente de alimento es una flor o una inflorescencia, es decir, un grupo de flores que crecen en conjunto, ¿sí? Ese néctar recolectado, la abeja recolectora, que acá no se confundan, la R no es de recolectora, sino de receptora. La recolectora de alimento, que es la que con la que uno se topa cuando va por el parque, es la que recolecta el néctar, justamente, y no lo digiere, lo lleva a su colmena de regreso para hacer esto, que es empezar a regurgitarlo, a vomitarlo, cuando abre las mandíbulas,
Y hay otra receptora, esta sí es la R de receptora, que es la que va a extender la probóscis. La probóscis es el aparato, es parte del aparato bucal, es la lengüita, digamos, y con eso empieza a ingerir el néctar que le está transfiriendo la dadora, ¿sí? ¿Y qué va a hacer esta receptora de ese néctar? En realidad tampoco lo va a digerir, sino que va a ser la encargada de almacenarlo en alguna celda de almacenamiento y después lo vuelve a ingerir, lo regurgita, lo ingiere, lo regurgita varias veces, y luego de hacer esto como media docena de veces, lo va a tapar, lo va a dejar almacenado en una celda, lo tapa, pero antes va a pasar aire, una corriente de aire con las alas, y así se forma la miel, ¿sí? Básicamente la miel es una mezcla de néctar, regurgitado media docena de veces, y concentrado en azúcar, ¿sí? Porque se le evaporó la mayor parte del agua. Bien, luego de trabajar, como les decía, 8 años en este tema casi, bueno, me pude doctorar, pudimos sacar varios trabajos, pero ya como soñaba con las abejas, literalmente, no quería ver una abeja más en mi vida. Y un tema que me había interesado cada vez más en forma amateur, digamos, había ido leyendo por mi cuenta, era el del lenguaje en humanos, ¿sí? En el fondo el tema que siempre me interesó fue comunicación. Los sistemas de comunicación animal, inclusive el que les acabo de describir, porque bueno, no se los dije, pero les digo ahora, este comportamiento de la transferencia boca a boca de alimento, las abejas no son la única especie que lo tienen, pero en el caso particular de las abejas, esta transferencia de alimento boca a boca no se da de cualquier forma, sino que la velocidad a la que se transfiere el alimento está en proporción directa a la velocidad a la que produce alimento la fuente de néctar de la que acaba de venir la abeja dadora, ¿sí? La que recolectó el néctar. Con el néctar se produce a cierta velocidad en las flores. Esa velocidad de producción puede ser censada por la abeja recolectora y es reproducida en un cambio de escala durante esta transferencia boca a boca que llamamos trospalaxia, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Algo tan complicado de hacer, digamos, para la abeja, sería más fácil directamente abriera la boca y regurgitara lo más rápido posible. Bueno, esta conversión de escala que hace y reproducción de la velocidad de producción de néctar que hace la abeja, sirve para que las abejas que están recolectando este néctar boca a boca tengan la información justamente de cuál es la riqueza, la productividad de esa fuente de alimento que está explotando la abeja recolectora. ¿Y para qué es útil esta información? Porque las abejas forman colonias de miles o decenas de miles de individuos en los cuales no hay un gobierno central que decida nada, sino que toda la organización de la colmena se da a través de la información que se transmiten entre los individuos, información de diferente tipo, a veces es olfativa, en este caso es gustativa, y que sirve básicamente para dos propósitos. Uno, tener la cantidad de crías necesarias, y la otra es recolectar la cantidad de alimento necesario. Ese es un punto fundamental para las abejas porque tienen una época de recolección de néctar que es limitada, solo cuando hay flores, y en ciertos climas, como puede ser Europa Central, esa época de recolección se ve muy reducida a lo sumo 2 o 3 meses, y durante ese periodo de recolección tienen que juntar todo el alimento para todo el año. Entonces, poder saber dónde están las fuentes de alimento y digamos, ese parámetro de la ubicación de la fuente de alimento estaría dado por la danza, y además saber cuál es la productividad de cada una de esas fuentes, que lo pueden saber a través de, en parte de la danza, no me voy a meter con ese tema, pero en gran parte por la trospalaxia, es fundamental, porque de esta forma las recolectoras van yendo en forma, primordialmente van a las fuentes más productivas, y a su vez la velocidad de procesamiento del néctar también se acelera en función de
la entrada o la velocidad de entrada de azúcares a la colmena. Así que es una sociedad muy bien organizada, lo que se llama una sociedad eusocial, donde es verdaderamente social porque el individuo en realidad ajusta su comportamiento en función del bienestar de todo el grupo o la necesidad de todo el grupo. Pero bien, después de, como les decía, muchos años haciendo esto, de hecho me hizo acordar Sole cuando mencionó en su presentación, tuve como, cuando me doctoré, un año de crisis que no sabía siquiera si quería seguir haciendo ciencia o no, porque estaba bastante cansado del tema. Bueno, después de un año me di cuenta de sí, quería seguir haciendo trabajo en ciencia, pero por ahí en otro tema, relacionado con comunicación, pero otro tema. Y algo que les decía antes, me fascinaba el tema del lenguaje en humanos, porque hay diferencias fundamentales entre cualquier sistema de comunicación animal, ¿sí? Que pueden tener una base en señales químicas, o señales acústicas, o señales visuales, pero en cualquiera de estos casos, y en cualquier especie animal, o prácticamente todas, cada señal tiene un solo significado, y además el número de señales que es capaz de producir el individuo de una especie determinada está determinado genéticamente, justamente. Hay casos excepcionales, pero bueno, esto tomémoslo como válido para la inmensa mayoría de las especies. Lo que se puede modular es la intensidad de la señal, ¿sí? Puede ser más intensa, menos intensa, y eso de por sí puede dar una información muy valiosa, como en este caso que les mencionaba la trofalaxia, que la intensidad viene dada por la velocidad de transferencia, y eso es información muy rica para los individuos de la colmena. Y a su vez no tiene una estructura de relaciones. No me voy a meter mucho con esto, pero algo voy a mencionar. Ahora, el lenguaje en humanos tiene características muy distintas. Entonces ahí pasamos de dónde vengo a dónde voy, o a dónde fui, más bien. Esta imagen, por ahí si se preguntan, está tomada de un dibujo de los puertos grises de la Tierra Media y un barco zarpando hacia las tierras imperecederas donde habitan los dioses. Bien, en el caso de humanos también tenemos señales químicas, ¿sí? Lo que llamamos feromonas. Las feromonas existen en prácticamente, si no todas las especies, animales, vegetales y hongos, que no conozco mucho, pero probablemente sospecho que también. Simplemente son señales químicas que van a producir algún cambio de comportamiento, ya sea en individuos de la propia especie o en individuos de otras especies. Los humanos también tenemos feromonas, ¿sí? No es que los desodorantes Axe tengan feromonas que en su momento hacían toda la propaganda, los desodorantes Axe para hombres, que se suponía que tenían feromonas y que atraía a las mujeres. Bueno, no. Pero sí tenemos feromonas en forma natural que modifican nuestro comportamiento. Es un área muy rica de estudio y muy interesante. Señales acústicas, sin duda. El habla es básicamente una señal acústica, y señales visuales. Ahora, ¿qué distingue justamente al habla como señal acústica de las señales de las cuales les estaba hablando antes en el resto de las especies, ¿sí? Animales? Una señal puede tener uno o múltiples significados. En el caso del lenguaje, estamos llenos de palabras polisémicas, es decir, términos, palabras que tienen más de un significado, ¿sí? El número de señales no está determinado genéticamente. Las palabras no están determinadas genéticamente. Son potencialmente infinitas, ¿sí? Y además son adquiridas socialmente. Y a su vez, hay una estructura de relaciones internas de esas palabras, lo que llamamos la estructura sintáctica. Todo esto hace que sea un sistema operativamente extremadamente versátil, ¿sí? Y esto le da la riqueza comunicativa que tiene el lenguaje humano, a diferencia de cualquier otro sistema de comunicación animal. Bueno, a todo esto, ¿cómo definiríamos el lenguaje? Nos da ahora el tiempo como para hacer una encuesta entre nosotros, los participantes, y hay muchas definiciones de lenguaje. Hay una que me gusta especialmente, que es de una bióloga, Savage Rumbaugh,
tiene ya sus años, pero ella estudió, es conocida por haber estudiado y sigue, durante décadas el comportamiento comunicativo de bonobos y chimpancés. Los bonobos son una especie muy parecida al chimpancé y de hecho fueron considerados hasta la década del 70 una subespecie de los chimpancés, pero ahora son considerados una especie en sí misma. Se les puede enseñar lenguaje, ya no de señas, sino símbolos en un tablero muy grande con centenares de símbolos, y cada símbolo tiene un significado particular, ¿sí? Incluso como palabras de relación, que no tienen un referente externo, ¿sí? Algo mucho más abstracto. También esto es un tema en sí mismo riquísimo del cual hablar, pero les menciono solamente esto. ¿Y qué dice Saber-Chicago que es el lenguaje? Bueno, es un sistema neurocomportamental, es decir, es un comportamiento y por lo tanto tiene una base neurológica que posibilita su uso. ¿Qué hace este comportamiento? Bueno, posibilita justamente crear y utilizar símbolos que son arbitrarios. Las palabras son arbitrarias, ¿sí? No están determinadas genéticamente. ¿Y para qué sirven? Para enviar y recibir información entre los individuos. Y lo que les mencionaba antes, los símbolos son definidos socialmente. Si no, no habría los miles de idiomas, que si bien se van perdiendo muchos de ellos a lo largo de las décadas, hoy en día se calcula que hay alrededor de unos 6.000 a 7.000 idiomas. Claramente, como les decía recién, van perdiéndose en gran parte y van preponderando ciertos grupos de idiomas, como son los indoeuropeos y algunos dentro de los indoeuropeos, o el árabe, y un par más, ¿sí? Pero bien, hay miles de idiomas. Esto es una muestra muy clara de que no hay una determinación genética de los símbolos en sí. Lo que se puede discutir, y tampoco voy a entrar mucho en detalle en eso, pero sí hay una determinación genética en la forma de estructurar los símbolos entre sí, ¿no? Lo que sería una gramática, una visión de gramática generativa de Chomsky. Bien, pero más allá de la postura que uno tenga respecto a cuál es el origen de la gramática o la sintaxis, sí, el idioma tiene claramente una sintaxis. Es decir, acá vamos a otra definición, porque hay muchas definiciones de lo que es la sintaxis. Pero Scheneman, que es también, no recuerdo si es biólogo o médico, creo que es biólogo, que se ha interesado mucho por la neuroanatomía del uso del lenguaje, define a la sintaxis como el conjunto de reglas que permiten codificar la información sobre las interrelaciones entre las unidades semánticas. ¿Qué significa esto? Es la forma en la que puedo relacionar las palabras entre sí para que pueda armar un mensaje coherente, ¿sí? Yo no puedo armar una frase en castellano de cualquier forma. No puedo ordenar las palabras en una oración de cualquier manera. Tengo que seguir ciertas reglas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las palabras de una oración tienen relación entre ellas y ciertos tipos de relaciones. Y la expresión de esas relaciones entre las palabras viene dada por, ya sea el orden en el que pongo las palabras dentro de la oración, como en el castellano, o la forma física que adopta cada palabra dentro de la oración, como por ejemplo un idioma declinativo como el latín, el cual desciende del castellano y todos los idiomas latinos, en el cual ahí sí, en el latín podía ordenar las palabras, meterlas en cualquier orden dentro de la oración, pero la función sintáctica que cumplía cada palabra, ya que no estaba expresada por su ubicación dentro de la oración, como está en el castellano, la función sintáctica de la palabra venía determinada por la forma física que adoptaba esa palabra en sí. Es decir, en el caso del latín, por qué terminación tenía la palabra en esa oración en particular. Y esa terminación de la palabra determinaba justamente la función sintáctica que cumplía dentro de la oración. Es decir, cómo se relacionaba con el resto de las palabras. Bien, la pregunta de fondo que a mí me interesa y le interesa a mucha gente es qué procesos, ¿sí?, están involucrados en la adquisición del lenguaje, ¿sí? ¿Qué procesos cognitivos están involucrados en la adquisición del lenguaje? Si uno piensa un poco en la forma en que se adquiere y uno mismo adquirió el idioma materno,
La adquisición es por inmersión en un medio social cuyos individuos utilizan ese idioma en particular. Uno o N idiomas. Un infante en su primera infancia, hasta los 4 o 5 años, puede aprender por inmersión un número indeterminado de idiomas, ¿sí? Hay chicos que por situación de vida pueden, por ejemplo, aprenden 3 idiomas antes de los 4 o 5 años, pues por ahí el padre habla un idioma, la madre habla otro, y a su vez en el medio externo, fuera de la casa, hablan un tercer idioma. Y el chico puede aprender los 3 perfectamente bien. Hay un pequeño retraso en la edad en la cual empiezan a expresarse, y eso está relacionado a su vez con que lo que sí tiene que hacer el cerebro de ese pobre infante que está expuesto a tantos idiomas es decodificar, darse cuenta de que son idiomas distintos. Una vez que esto lo tienen claro, la adquisición de cada uno de los idiomas a los que está expuesto es tan rápida como si estuviera expuesto a un solo idioma. Pero piensen que cuando uno era bebé y estaba en esta situación, al comienzo hay 2 problemas para resolver, muy serios. Uno es segmentar la entrada auditiva en unidades de significado. Cuando uno habla, y yo ahora estoy hablando muy rápido para poder meter todo lo que tenía pensado decir en los 20 minutos, no hay prácticamente pausa. Perdón, Alejandro, estamos en los últimos 3 minutos para que tengas idea. Bien. Entonces tengo que ir todavía más rápido. La entrada auditiva es continua, no hay una separación clara entre las palabras, y sin embargo las podemos distinguir. Esto lleva un tiempo al cerebro del bebé, pero una vez que logra esto, que sería la resolución del aspecto semántico de la lengua, hay otro problema, que es justamente aprender cuáles son las relaciones entre las distintas unidades de significado, cómo se arman las oraciones, cómo armo las palabras dentro de la oración, en qué orden para poder hacerme entender. Bien. Si vamos al primer aspecto, una pregunta clave que se hace mucha gente es si servirán los patrones de concurrencia encontrados en el lenguaje. ¿Qué es un patrón de concurrencia? Simplemente que las palabras, como todos sabemos, no ocurren en forma aislada dentro de una oración, si no, no sería una oración. Hay una estadística de, dado que apareció, por ejemplo, un artículo, ¿cuál es la probabilidad de que aparezca inmediatamente después un sustantivo? Esa probabilidad es muy alta. Se puede sacar de corpus de idiomas, del idioma que uno esté estudiando, y se sacan las probabilidades de transición o de coocurrencia entre palabras. Y por ejemplo hay experimentos, estos no son nuestros, pero hechos con esta idea de decir, bueno, si sirven los patrones de coocurrencia, yo puedo pensar en un experimento en el cual meto una escena con 2 objetos, vamos a pasar al siguiente, que se ve más claro. Presento 2 objetos que no son reales, y a su vez la persona simultáneamente escucha 2 palabras. Y tiene que aprender, tras varios ensayos distintos, qué palabra denota cada uno de los objetos, ¿sí? Cuando siga si puede seguir la estadística de coocurrencia, en este primer ensayo no vas a ver qué palabra denota cada objeto, porque hay 2 incógnitas y un solo ensayo. Pero en el ensayo siguiente, si se repite un objeto y se repite uno de los términos junto con otro objeto distinto y otro término distinto, bueno, ahí ya tiene 2 ensayos en los que se repite una misma imagen y un mismo término. Y ahí bingo, puede hacer la relación. Eso es lo que hace el infante también durante la adquisición de la lengua materna. Bien, en adultos esto también, en experimentos de laboratorio, lo pueden hacer. Esto es simplemente la proporción de respuestas correctas. Cuanto mayor cantidad de palabras a aprender va disminuyendo la performance, pero se puede hacer. Por lo menos hasta 4 palabras en simultáneo logran aprender. Nosotros fuimos ahora sí un paso más allá, o nos centramos en el caso de términos de tipo verbal. ¿Por qué verbal? Porque los términos sustantivales son más fáciles. Los términos verbales, el verbo es el núcleo de cualquier idioma. Es el que tiene lo que se llama la estructura argumental de la oración, o la estructura argumental del verbo. Es el que va a ordenar quién le hizo qué a quién, que es la idea fundamental de cualquier oración, ¿sí? De hecho, en estudios en infantes se ve que la adquisición de sustantivos precede su inicio a la adquisición de verbos, justamente porque el verbo
es más complejo la información que conlleva. Les muestro brevemente el tipo de experimento que armábamos. Frente a la computadora está sentada la persona y ve distintas escenas en las cuales hay figuras geométricas, una está quieta, la otra realiza algún tipo de movimiento. Los movimientos pueden ser diferentes y las imágenes, las figuras geométricas también van cambiando escena tras escena, como se ve en este caso respecto a este, ¿sí? Teníamos inicialmente 150 escenas distintas, y a su vez se podía escuchar o leer una frase en un idioma inventado por nosotros que denotaba lo que estaba pasando en la escena, sin tener una traducción palabra a palabra con el castellano, pero el sentido general de esta oración sería: el círculo se acerca al hexágono. ¿Cuál era la tarea de los individuos? Bueno, aprender cuál era el significado, mejor dicho, qué palabra denotaba cada una de las figuras y de los movimientos, siguiendo justamente la estadística de coocurrencia. Luego de 70 ensayos de entrenamiento en los cuales se le pasan estas escenas distintas y va escuchando las frases que denotan lo que ven, la persona es testeada. ¿Y cómo es testeada? Con 80 ensayos adicionales que no vio durante el testeo, que tienen las mismas imágenes y los mismos movimientos, pero en combinaciones nuevas que no se mostraron durante el testeo. Y acá la diferencia con el testeo es que en la mitad de los casos la frase tiene algún error respecto a lo que se está viendo en la escena, ¿sí? Y la tarea del individuo es simplemente, en menos de 2 segundos, indicar si la frase se corresponde con lo que está viendo, es decir, la frase es verdadera, o si la frase no se corresponde con lo que está viendo, es decir, es falsa. Lo que podemos ver es el porcentaje de aciertos acá en una primera, hubo muchas versiones del experimento, una primera versión, y efectivamente pueden aprender, incluso en este caso, los aciertos están significativamente por encima del nivel de azar, que sería este, es decir, que luego de 70 ensayos las personas pueden aprender. Si hacemos un registro electroencefalográfico durante la fase de testeo, lo que vamos a observar es, por ejemplo, un potencial de tipo N400, que fue descrito originalmente a comienzos de los 80 por Marta Kutas en Estados Unidos, y que lo que está relacionado, este potencial eléctrico, con la aparición justamente de una incongruencia de significado, ¿sí? Lo cual tiene mucho sentido en este caso. Bien. Alejandro, perdón que te interrumpa, si podemos ir cerrando, si damos tiempo para las preguntas. Totalmente. Esto lo paso por alto y quiero mostrarles una cosita más. Pasamos al otro punto que les decía, el aprendizaje de las reglas combinatorias. ¿Cómo se relacionan, cómo se combinan los términos dentro de la oración? ¿Sí? ¿Se puede aprender por la estadística de coocurrencia entre términos? Acá teníamos otra, y digamos otra gramática artificial sin contenido semántico, sin las imágenes que mostrábamos antes. ¿Sí? Y esto lo que denota esta imagen es cuáles son los caminos que podían seguir la gramática. Es decir, después de VAPA podía aparecer cualquiera de estas palabras, luego cualquiera de estas, y acá podíamos seguir por este camino y por acá, o por este camino y por acá. Luego de unos 90, 100 ensayos de entrenamiento en el cual se le pide a la persona que trate de aprenderse las reglas combinatorias de esta gramática, se lo testea de vuelta con otras 120 oraciones nuevas en las cuales la mitad de las veces introducimos algún error que puede estar, ya sea cambiar acá el orden de los conectores o cambiar el grupo de palabras que aparece al final, ¿sí? Esto, bueno, lo comparamos con cierto tipo de violaciones gramaticales en castellano, como poner una palabra, insertar una palabra donde no corresponde, o cambiar el tipo de conjugación del verbo. Bien, esto es simplemente mostrarles que en la gramática artificial pudieron aprender las reglas combinatorias, ¿sí? Alrededor de un 65% de aciertos, obviamente comparado con la detección de violaciones en castellano fue significativamente menor, pero aprendieron. Y lo interesante, y con esto termino, es que la aparición de una violación sintáctica en castellano, sin gramática natural, genera estos potenciales. Esto es un P300, N400, como veíamos antes en el otro experimento, P600 y P600 en su fase final. Fíjense que
La única diferencia cuando aparece una violación de las reglas combinatorias entrenadas en la gramática artificial es que no aparece el P300, ¿sí? El resto es de los potenciales que aparecen ante una violación de las reglas combinatorias en la gramática artificial es exactamente igual a lo que aparece momento a momento ante una violación sintáctica. Esto podría parecer una pavada o trivial, pero en realidad en el contexto del estudio de la o la neurobiología del lenguaje no es una pavada, porque ha estado por décadas y sigue estando en discusión si el procesamiento gramatical tiene particularidades propias que escapan a cualquier sistema de cognición más generalizado. Y en este caso lo que estamos viendo a partir de este resultado es que en realidad no. Porque lo que nosotros entrenamos en definitiva era una gramática artificial que poco tenía que ver con una gramática natural con el castellano, y sin embargo la violación o la aparición de un elemento donde no corresponde en la secuencia genera exactamente los mismos potenciales, excepto el más temprano, respecto a una violación sintáctica parcial. Bueno, acá era simplemente para darles las gracias. Acá estamos toda la familia, como ven es bastante numerosa. Mi señora Virginia, que también es bióloga, pero trabaja en biología molecular de cáncer, así que nada que ver. Y los 5 chicos. Esta foto desde ahora, hace un mes, que nos fuimos de vacaciones a Bariloche. Rompimos el auto y de hecho sigue allá, pero bueno, estamos de regreso a Mendoza. Bueno, gracias por esto. Muchísimas Ahí dejo gracias, de compartir. Alejandro. Muchísimas gracias a todos, el gran esfuerzo de poner una larga trayectoria en breves minutos no es fácil, y lo han hecho espectacular. Tenemos a Pablo que ya va a empezar con las preguntas. Por favor, Pablo. No, yo estaba aplaudiendo, pero si querés pregunta. No, si tenés alguna pregunta, porque todavía estamos súper a tiempo, así que bueno, sí. Bueno, Erika, muchas gracias por la presentación, también Alejandro. Erika, ¿alguien más aparte en otra parte del mundo se comen estos erizos o solo los maorí? No, se comen mucho en Europa y mucho en Asia. Nosotros, la acuicultura en realidad en Nueva Zelanda está destinada a exportarlos a China. Así que sí, se comen en muchas partes del mundo. Hay muchísimas especies de erizos diferentes. En Argentina lamentablemente no se comen porque, como decía, son muy chiquititos y no hay nada para comer adentro. Pero hasta en Chile se comen también. Así que sí, es bastante conocido el como alimentación. Te Bueno, recomiendo que los pruebes. ¿Dónde los consigo? Ay, que te llevo a buscarlos porque Tenemos que cazarlos. organizamos una salida de campo. Dale. Gracias. Estás en silencio. Perdón, que decía que eso se come, digamos, como culturalmente aquí en Nueva Zelanda y se exporta como delicatessen, pero quería saber si también, por ejemplo, entre todos los estudios que participaste, se lo pensó como tipo un alimento funcional, como en suplementación, si ya se está usando como... Todavía no, pero sí, yo creo que ese es el futuro de este tipo de estudios, ver si se puede hacer como un superalimento que podamos comer para tener este tipo de, SERS, esta base de estos omega 3 y omega 6 que son tan saludables para nosotros. Por ahora no, por ahora es solo delicatessen, pero yo creo que va en rumbo a ese camino. Muchas gracias. Una pregunta para Alejandro. Alejandro, bueno, yo soy argentino, vivimos acá en Nueva Zelanda, mi mujer es china, y vos mencionabas al principio que como los chicos pueden aprender varios idiomas, pero tardan un poco más. Y yo quería que mi hijo hable 3 idiomas, inglés, español y chino,
pero después mi mujer notó que él estaba un poco atrasado con su idioma y decidió no hablarle chino. Y yo siempre, bueno, pensé, bueno, perdimos la oportunidad, podés darme una base científica, si le puedo decir a mi mujer, porque ella lo tendría. Y ahora Bueno, él no. tiene 11 años. ¿Cuánto? Así. ¿11 tiene ahora? Ahora tiene 11, me parece que perdimos la oportunidad. De cualquier forma, seguro que 2 habla, porque si está en Nueva Zelanda, castellano e Sí, inglés seguro que habla. Sí, un poco. Castellano me entiende, pero no lo habla. Me entiende. Bueno, pero lo entiende. ¿Y tu esposa le habrá hablado en chino durante algún tiempo, me imagino también? Los primeros meses, los primeros, sí, el primer año y medio. Bueno, sí, ahora ya está grande, pero igualmente, a ver, ¿cuál es la ventaja de estar expuesto a la mayor cantidad de idiomas posibles en la primera infancia? Que eso le da una flexibilidad cognitiva al cerebro que no tenés si estás expuesto a un solo idioma. Obviamente que podemos aprender, digo, hay gente que es políglota y habla una docena de idiomas y los aprendió todos como adulto. Sí, por supuesto, pero el proceso de aprendizaje de un idioma como adulto es totalmente distinto a lo que sucede durante la infancia. ¿Sí? No estoy hablando siquiera del nivel de proficiency, ¿no? El nivel de desempeño que tenga en el idioma, porque vos podés aprender un idioma de adulto y lograr un nivel de desempeño en todos los órdenes, digamos, oral, escrito, que sea como nativo. Bueno, ahí apareció la gata atrás, perdón. ¿Sí? No estoy hablando del nivel de proficiency, pero los procesos cognitivos y por lo tanto la neurobiología subyacente a la adquisición del lenguaje durante la infancia es totalmente distinto, o bueno, radicalmente distinto a lo que sucede en la adultez. En la adultez lo adquirís por medio de aprendizaje formal. ¿Sí? De hecho, hay un montón de cosas que yo no mencioné, pero la pregunta que más me rompe la cabeza es ¿qué es lo que cambia en el cerebro para que en la infancia podamos aprender por inmersión social cualquier idioma y en la adultez ya no? Si yo hoy voy a China, no voy a aprender chino por estar ahí. Me voy a volver loco. ¿Sí? No voy a entender nada. Pero tu hijo o cualquier bebé o infante de 1, 2, 3, 4, 5 años de edad, después hay toda otra discusión de si esa capacidad se va perdiendo en forma gradual a lo largo de la segunda infancia, es decir, hasta los 11, 12 años, o si el cambio es más abrupto. Parece haber como un salto cualitativo entre los 5, 6 a 7, pero después, digamos, no es que se pierde totalmente esa capacidad, se va perdiendo en forma gradual a lo largo de la infancia. ¿Qué es lo que cambia? Hay distintas hipótesis, algunos experimentos, pero sigue siendo una pregunta cuya respuesta final nos debemos. Ahora, la ventaja de estar expuesto a muchos idiomas o a más de un idioma en la primera infancia es que te da una flexibilidad cognitiva que está visto, esto sí está estudiado. Vos podés estar, si estás expuesto a más de un idioma en tu primera infancia, incluso aunque no lo hayas aprendido bien, pero sí lo escuchaste, ¿sí? Años más tarde, ya como adulto, décadas más tarde, como adulto, tenés mayor facilidad para adquirir un tercer idioma, incluso distinto a aquellos a los cuales fuiste expuesto durante tu primera infancia. Te da una flexibilidad cognitiva muy grande. Y pensemos por ahí, la Argentina, que es un país que se formó por inmigración, como nuestros abuelos, ¿no? La generación de nuestros abuelos o bisabuelos, incluso algunos de los padres, de inmigrantes de diferentes lugares, básicamente de Europa. Yo siempre pienso en mis abuelos paternos, eran judíos ucranianos, justamente, habían nacido en una región, encima de Europa del Este, ahora lo vemos de vuelta desgraciadamente, ha sido siempre un quilombo de pertenencias a un lado, al otro. Entonces ellos venían de una región que había sido en un tiempo de Polonia, Volinia, ¿no? Que está justo al este, cerca de la frontera polaca. Entonces ellos hablaban ucraniano, ruso y polaco porque eran los 3 idiomas y además hablaban yiddish, que es una forma de, por ser judíos, que es una forma de alemán medieval. Hablaban 4 idiomas de por sí. Claro, después vinieron acá de grandes, vino a los 20 y pico de años, mi abuelo y mi abuela, y hablaban castellano perfecto, con acento, toda la vida lo hablaron con acento, porque ese es otro tema, el de la prosodia, la adquisición de la prosodia involucra directamente otro hemisferio del cerebro, el derecho en vez del izquierdo, pero gramaticalmente lo hablaban perfecto. ¿Pero por qué? ¿Habían sido expuestos al castellano en su infancia? No, claramente no, pero venían de hablar 4 idiomas. Entonces,
Esto lo pongo como un ejemplo que yo conozco, pero está estudiado, hay papers muchos sobre este tema. Te da una flexibilidad cognitiva, una facilidad para adquirir idiomas en la adultez, el haber sido expuesto a más de un idioma en la infancia. Así que le hablen chino, tu señor. Es más, Bueno, tengo pero... un primo de mi señora, vive en Japón ahora. Bueno, es de acá, se casó con una japonesa hace 5 años atrás y tiene una nena, Lila, que es divina. Él le habla en castellano, la madre le habla en chino, y va a un colegio, perdón, le habla en japonés, viven en Japón, pero va a un colegio que es bilingüe en inglés. Entonces, por ejemplo, cuando vienen acá a la Argentina, vos le hablas en castellano y ella te entiende perfectamente, pero te contesta en inglés. Y eso está buenísimo. La demora es lo que decía antes, es porque el cerebro del pobre chico tiene que distinguir durante un tiempo que no es todo lo mismo, que son códigos diferentes. Una vez que distingue eso, y es eso lo que le hace retrasar un poco el inicio de la producción del lenguaje. Una vez que tiene eso en claro, listo, ahí se disparan todos los idiomas a la vez. Iba a A dar mí me gustaría hacer una pregunta, si podría. Bueno, primero quería felicitarlos por el webinar, fueron muy interesantes todos los temas. Y quería, Erika, preguntarte, en algún momento dijiste que en el inicio de tu investigación querías estudiar los erizos en Argentina y acá en Nueva Zelanda. La hipótesis que tenías era que los lípidos y los marcadores de triglicéridos podrían ser más altos en los carnívoros que en los herbívoros. Esa era la hipótesis que... No, la hipótesis no la sabía. La hipótesis era ver cuán diferentes eran y qué hacía que fueran diferentes. No, yo creo que estos omega 3 y omega 6 hubieran sido más altos en los herbívoros porque las algas tienen mucho. Pero la verdad es que no llegué a testearla y todavía no se hizo. Años más tarde conseguí que muestras de Argentina llegaran acá y hice algunos análisis, pero básicamente me enfoqué en comparar las hembras con los machos y eso fue muy interesante porque siempre los erizos generalmente no se nota la diferencia de sexos a simple vista, entonces se los analiza todos en conjunto. Y en Argentina, cuando los abrís, las hembras y los machos tienen las gónadas de colores diferentes, entonces es más fácil de diferenciarlos. Y descubrimos que son distintas y que la cantidad de lípidos y de ácidos grasos era distinta en las hembras y los machos, que eso nunca antes se había visto. No llegué, como siempre los doctorados son largos, pero podés seguir estudiando miles de años más, una pregunta se transforma en otra, y no llegué a continuar con eso, pero sería reinteresante porque a lo mejor habría que comer las hembras en vez de los machos, y a lo mejor en época reproductiva o a lo mejor en la época no reproductiva, que también varía mucho. Así que es un campo súper abierto y súper interesante para estudiar. Gracias, Erika. Bueno, creo que ya hemos concluido con este webinar que creo que excedió todo lo que podríamos esperar, va a quedar grabado, ¿no es cierto? Y bueno, después lo estaremos publicando junto al que todavía nos quedó de ciencia de datos. Los mails los pasaron de sus diapositivas y si no pueden escribir a la red y les pasamos los contactos de los speakers. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos. No, muchas gracias por las presentaciones. Gracias. Gracias Muchas a todos. gracias y felicitaciones. Gracias. Muchas gracias y felicitaciones a todos y bueno, especialmente a Erika, que bueno, estoy acá en Puerto Madryn haciendo la carrera todavía y nada, felicidades y bueno, creí que el tema de sufrirla era solamente hasta que te recibías, pero bueno, parece que hay que seguirla nomás. Así que nada, muchas gracias por la presentación, para ver bueno, todos los campos que uno puede abarcar en la biología y nada, desde ya estas presentaciones sirven un montón para ver uno cuando quiere ir afuera
qué se puede hacer y qué no, y bueno, uno de los campos que uno puede estudiar. Desde ya muchas gracias y nada, felicidades.